Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. Hoy vamos a analizar varios temas de la agenda nacional, desde el ángulo de seguridad pública, los operativos que se han realizado, las acciones de paz, los resultados que se han logrado y las acciones que se han acordado a raíz de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se reúne este martes 10 de diciembre en Acapulco, Guerrero. También uno de los temas de la agenda nacional que están ahí y que se ha vuelto una verdadera tragedia es el fallecimiento de al menos 17 niños, casi todos recién nacidos, en hospitales públicos del Estado de México, de Michoacán y también de Guanajuato, por la contaminación bacteriana de un medicamento proporcionado por una empresa que ya desde antes había sido sancionada en administraciones pasadas y que está vinculada de una u otra manera al llamado cártel de medicamentos que durante todo el sexenio pasado enfrentaron y financiaron campañas en contra de la política de salud pública del gobierno federal. Estos son algunos de los temas que vamos a poner en la mesa. Antes de presentar a mis compañeras y compañeros, quiero que veamos este fragmento de lo que hoy en la mañanera el doctor David Kersenovich afirmó sobre este episodio del brote de bacterias en alimentos nutricionales para bebés. Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad. Las que se interpusieron, ¿por qué será o a quiénes van a abarcar? ¿Perdón? Perdón, es que no sé. Las denuncias que van a interponer, ¿contra quiénes van a ser? Sí. Se están tomando 3 acciones. La primera es administrativa y es de distintos tipos. Tiene que terminarse completa la investigación para poder proceder. Se hicieron medidas preventivas que tienen que ver con lo que mencionó el doctor Kersenovich, que es suspender por lo pronto la producción en este centro de mezclas para este tipo de alimentación, que en realidad es una alimentación que proviene de una empresa. Eso sería, digamos, medidas preventivas. Segundo, las sanciones administrativas, que tienen que venir desde la propia Secretaría de Salud y también va a apoyar ahí la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para la sanción a las empresas, administrativo. El tercero es la inspección de todas las sitios de las centrales de mezcla por parte de COFEPRIS. Ayer lo pedí, que se hiciera una inspección muy detallada por parte de COFEPRIS de todas las centrales de mezcla. Y la cuarta es la penal. La cuarta es la acción penal. Es la descripción que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Evidentemente no está en este byte, pero la empresa involucrada se llama Productos Hospitalarios SADCB. Y bueno, presento a mis compañeras y compañeros de la mesa. Azul Alzaga. Hola, ¿qué tal? Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Ana. Claudia Martínez. Gracias por la invitación. Jesús Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. Azul, es evidentemente que se trata de uno de los episodios más trágicos para los hospitales y para la política de salud, pero también se está hablando de la persistencia, ¿no? De una corrupción farmacéutica que en la conferencia matutina de hoy fue abordada de una manera muy puntual, ¿no? Por el doctor Kersenovich. Sí, la persistencia de una corrupción y por lo tanto el reto todavía muy grande de cómo enfrentar esa corrupción. En la administración pasada hubo toda una política para quitar de las manos de las grandes farmacéuticas monopolios que les permitían hacer lo que quisieran, no solamente con los precios, sino también con la calidad de los productos que estaban ofreciendo a nivel médico. Y creo que se avanzó muchísimo con una campaña que fue brutal y que duró toda la administración
Y ahora lo que estamos viendo es... finalmente, creo que el tema del el sistema que se generó para poder beneficiar a ciertas farmacéuticas sigue prevaleciendo, sobre todo a nivel de los estados. Habíamos visto que esta farmacéutica había sido sancionada, como mencionabas, en Jalisco por una cosa exactamente similar, por el envenenamiento, digamos, a partir de sus productos. 67 personas en ese caso, pero no eran niños recién nacidos. Exactamente, entonces el hecho de que aparezca ahora en otro estado, o sea, sí implica que hay un enorme reto para que no solamente desde el punto de vista federal haya una política, sino que esa política se comunique también con los gobiernos estatales, un poco a la manera en que se está haciendo en temas de seguridad, ¿no? O sea, como que tiene que haber una transversalidad también para poder trazar y ver en dónde están operando estas empresas que ya han sido sancionadas y que desde luego tienen que ser suspendidas o por lo menos muy, muy supervisadas, que es parte de lo que ahora está también planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando dice vamos a ver las mezcladoras o los centros mezcladores, bueno, pues de lo que estamos hablando es de que van a hacer la supervisión de todos los productos de distintas empresas que ahí están jugando y que en ese momento lo que salió fue negativo, digamos, en términos de la contaminación en este centro de mezcladoras, y se pudo aislar que fue esta empresa en particular. Pero bueno, eso tiene que ser verificado con respecto a todos y por lo tanto, o sea, un poco a lo que voy es el sistema, que ya la COFEPRIS ha avanzado mucho, tiene que de alguna manera comunicarse mucho más y por supuesto ahí también tiene que haber una voluntad política de los gobiernos estatales para entrarle a este tema y ordenar esto. Así es, el escándalo se origina en el Estado de México, son 13 niños fallecidos. La alerta sanitaria se da ahí por esta bacteria llamada Klebsiella oxytoca, y luego en Michoacán y en Guanajuato se registran otros casos. Además hay varios menores intoxicados. Esto todavía habla de un gran desafío, sobre todo cuando tenemos un núcleo muy concentrado de empresas productoras, distribuidoras de medicamentos. No hay que olvidar que Productos Hospitalarios SADCB pues está vinculada al Grupo PISA. El Grupo PISA es quizá uno de los grupos farmacéuticos más poderosos del país, que controla más del 67% de la distribución de medicamentos. Emerson, no sé si querías comentar tú algo de esto. Sí, creo que, como señalaba Azul, el gobierno pasado, digamos que fue muy feroz las voces desde los medios de comunicación. Justamente hay que recordar la supuesta crisis de medicamentos de cáncer para niños, ¿no? O sea, creo que este caso en específico, por un lado, creo que ha activado, ¿no?, los diferentes brazos del gobierno y de las instituciones. Como bien señalaba la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado la Secretaría de Salud y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ahora, ¿no? Digamos que trabajando de manera conjunta para ver cuál va a ser la sanción administrativa, ¿no? Por otro lado, se activa también la COFEPRIS para investigar otro tipo de casos y digamos que revisar otros lugares donde pueda haber estas situaciones. Y bueno, desde luego la parte penal en la Fiscalía del Estado de México, ¿no? Creo que esto es un ejemplo de cómo se activa de manera, digamos que rápida, la reacción desde el Estado. Es el Estado en acción. Sí. Y creo que también en la misma conferencia matutina pues se señalaba pues cuáles eran, por ejemplo, los ahorros, ¿no?, de las compras consolidadas en medicamentos. Y creo que esto bien está relacionado porque justamente la compra consolidada de medicamentos fue el tema, digamos, que desató ahora sí que a los cárteles farmacéuticos vinculados también con los medios de comunicación, que se lanzaron contra el gobierno del presidente López Obrador y que ahora en esta ocasión, pues bueno, digamos que el doctor Kersenovich también anuncian pues de qué manera sí se ha podido reducir, digamos, qué ahorros ha habido. Por ejemplo, habla de 23,000 millones de pesos de ahorros en estas compras consolidadas. Sí. Tan solo en medicamentos de cáncer de mama señala que se redujo en un 40%, ¿no? 1,500 millones de pesos.
O sea, creo que habla de un cambio, estamos viviendo que tal vez inició en el gobierno anterior, pero creo que ahora a raíz, lamentablemente, de esta situación, creo que estamos viendo un cambio en las estructuras de poder económicas enfocadas al ámbito farmacéutico, ¿no? Creo que empezó en el gobierno anterior, pero ahora, pues, desde luego que es un golpe a estas industrias farmacéuticas y que desde luego creo que esta coordinación que la presidenta, como bien lo señalaba Azul, lo ha llevado al tema de seguridad, la coordinación entre las fiscalías locales, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad, pero ahora lo vemos en otro ámbito, ¿no? Entonces sí veo esta transversalidad de la acción del gobierno. Es que el tamaño de la tragedia ya no les dio para operar. Aquí estoy viviendo, nada más voy a citar unos datos de un reportero, Iván Ortiz, que siguió el caso. Dice la empresa, esta empresa Productos Hospitalarios SADCB, ya había sido suspendida en 2019 por enfermar a 57 infantes de la misma manera y 13 adultos en Jalisco, en 2019. Desde 2020, o sea, el año siguiente de ser suspendida, Productos Hospitalarios SADCB surte el servicio de nutrición parenteral en los hospitales públicos mexiquenses, con el ISEM o el ISEMIM. Ahí se sospecha el origen de un brote de la bacteria Klebsiella oxytoca. Y evidentemente, aquí está el dato, es una filial de Grupo PISA y también otra empresa que surte este tipo de insumos es Fármacos Darovi SADCB. La firma pertenece a Corporativo Cosmos, también conocido por el cártel de la comida en los penales de México. Parece que es una historia que ya oímos, ¿no? Desde el sexenio pasado, Jesús, ¿no? Bueno, hemos visto cómo hay un funcionamiento de oligopolios que sí, de cártel. Tienen medios de comunicación, farmacéuticas, proveedoras de penales, proveedoras de servicios Así y de insumos para el gobierno y para otros, ¿no? Entonces, creo que está muy claro que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puso en el centro la salud como un derecho, no como un negocio. En 36 años de neoliberalismo se mercantilizó la salud, se encareció la salud, se volvió un negocio de unas cuantas empresas y de muchos políticos que sin ser farmacéuticos se dedicaron a ser intermediarios. Hoy son senadores y dirigentes partidistas y se han dedicado a ser intermediarios, ni siquiera son empresarios, sino consiguen contratos y además contratos que pues tienen no solo los asegúnes de la calidad de los productos como vemos en estos casos, sino también en los manejos financieros. Precisamente en el Estado de México hay una investigación de la UIF porque una farmacéutica o varias farmacéuticas proveedoras del ISEMIN pues son financieras de un medio de comunicación. Así es. Y traslada sus recursos a Estados Unidos y les paga a sus reporteros una vez regresando los recursos de Estados Unidos. Una maniobra financiera que todavía nadie entiende por qué la hacen así. Está clasificado como lavado de dinero, pero los reporteros de Latinos, que es este medio, reciben dinero de una manera extraña, ¿no? Todos los reporteros, incluido Loret de Mola. Entonces, este manejo, digamos, discrecional de los negocios y de la salud, pues es lo que está en el centro del cambio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum no solo retomó, sino que estableció un sistema, Birmex, Clark, este funcionario que presentó, Eduardo Clark, que presentó este plan de concentración y de compra consolidada de medicamentos, precisamente es para evitar que haya negocios, para garantizar la calidad y la distribución nacional y adecuada a todos los centros de salud. Entonces, si hay una política basada en poner en el centro la salud de las personas, quitarle el incentivo del negocio y la corrupción a los gobiernos estatales, porque gran parte del seguro popular que tanto defiende la oposición eran pues una cartera abierta para hacer negocios, pero además para desviar esos recursos para otro tipo de situaciones y de programas o para otro tipo de fortunas no públicas. O para financiar campañas electorales. También se desvió para campañas electorales, ¿no? Entonces, es el centro. O sea,
la salud como un derecho o como un negocio. Entonces, cuando se privilegia el negocio, pasan este tipo de situaciones tragedias, claro. donde no se presta la atención profesional adecuada y donde estos son herencias de la administración anterior, programas multianuales que Así es. se habían firmado y que era muy difícil, digamos, también desactivarlos, porque van a decir, ¿por qué se mantiene estos contratos con estas empresas que han sido sancionadas? Porque es una herencia de la administración anterior en el caso del gobierno del Estado de México. Y querían echarle la culpa a los funcionarios del Estado de México Sí. actual. Es decir, la línea, digamos, mediática era, la responsabilidad es ahora del gobierno de Delfina, de las autoridades sanitarias, cuando el contrato viene de 2020. Claro. Es un contrato que viene de 2020, a pesar de que la misma COFEPRIS ya había sancionado por lo que ocurrió en 2019 en Jalisco a esta misma empresa. Claudia, no sé si quieres tú agregar algo. Sí, claro, o sea, yo vivo en el Estado de México, el gobierno de Alfredo del Maza, pues evidentemente pues ha tenido como todo este espectro de irregularidades en cuestiones sanitarias, pero por supuesto también en muchos otros rubros. Y este tema pues básicamente es como la inercia que se viene dando, que mucha gente puede decir, en esta administración sigue habiendo irregularidades, sigue habiendo corrupción, etcétera. Pero como bien se menciona, no es como tan sencillo que a partir de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum las cosas vayan a cambiar de una manera radical, puesto que venimos arrastrando muchas inercias O de Delfina, en este caso. administraciones O de Delfina anteriores, sí, o sea, a nivel federal y a nivel estatal de Delfina Gómez, muchas inercias anteriores en cuestiones administrativas y demás que se vienen dando y que evidentemente es el resultado. Lo importante en este momento es precisamente, como Jesús menciona, el tema de que la presidenta toma el punto de la salud como un derecho y dar todos estos apoyos precisamente a la comunidad, y también la importancia de las investigaciones que se estén dando a todos estos niveles. Y también importante destacar lo que ha dicho el secretario de Salud, David Kersenevich, que por cierto ha hecho un gran trabajo cuando estuvo de director del Instituto Nacional de Nutrición, Sí. Salvador Subirán, pues la importancia que se menciona también hoy en la conferencia de que se emita a nivel internacional una alerta precisamente para que no Sí. ocurran otro tipo de brotes en otros lugares y que no lleguemos a escenarios que pues ojalá que no se vayan a registrar como pudieran haberse registrado en otros momentos con otros virus en otras partes del mundo. El otro gran desafío, aparte de la salud pública, no sé si quieran agregar algo a eso. Solo que en el plan actual del gobierno, Birmex se va a convertir en la gran distribuidora, o sea, consolidadora de compra de medicamentos a nivel nacional e internacional. Sí. Y también la distribuidora nacional de medicamentos, equipos para la salud. Y el sistema digital que va a haber para darle trazabilidad a todos los medicamentos, desde la compra hasta la llegada a la clínica, e incluso después de la farmacia, que el ciudadano, el beneficiario, el derechohabiente pueda Así tener es. la medicina o pueda reportar que no la tiene. Entonces, hay un sistema inteligente que evite la burocracia y se puede actuar de manera muy rápida, eficaz. Y también la pronto. corrupción, es decir, se acabó la fiesta, Claro. justamente. Y las presiones en COFEPRIS han de estar brutales, porque COFEPRIS en estos 6 años, pues antes COFEPRIS era exactamente eso, una institución capturada, controlada, dominada por los intereses de las farmacéuticas, hay que decirlo, por los intereses también del crimen organizado, porque a través de COFEPRIS se autorizaba la importación de sustancias como precursores químicos, y también era una reguladora de los anuncios publicitarios en los medios de comunicación sobre alimentos, medicamentos, suplementos, etcétera, ¿no? Es decir, COFEPRIS dejó de ser ese cómplice, ¿no? Este cómplice de la red, y lo difícil que ha sido esto ha sido impresionante, porque si algún sector es especialmente, no sé si decir mafioso o muy tenaz para defender sus intereses, es el farmacéutico. Y lo estamos viendo en México y lo estamos viendo, bueno, lo vimos a nivel internacional con el tema del COVID, ¿no? Y ahora sí, estos hechos son contundentes, es decir, no es una campaña, no es una invención, hay 17 niños fallecidos, Sí. ¿no? Y ese grupo PISA, ese grupo que estuvo financiando a comunicadores, a columnistas, a periódicos, a medios digitales, que pues tendría que decir algo, ¿no?
El otro gran desafío, creo que vale la pena también abordarlo en nuestro debate, es el tema de la seguridad pública. De la seguridad pública, de las acciones que ha emprendido el gobierno federal junto con administraciones estatales en Sinaloa, en Guanajuato, en Guerrero y recientemente en Chiapas, donde el foco rojo y la atención estaba en Panteló, una comunidad indígena que tiene además el desafío de estar atenazada por dos grupos en confrontación. El día de hoy justamente se da a conocer el Consejo de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, y las acciones que se dan en el marco de este consejo en Acapulco. Azul, ¿qué balance harías tú de estas acciones que también es el otro gran desafío? Digo, sigue siendo el otro gran desafío. Sin duda. Pues creo que lo que venimos viendo y que de alguna manera se sintetiza en este consejo es la intensificación o la profundización de una política que se venía dando desde la administración pasada, que tiene que ver con varias cosas. La coordinación entre distintos niveles de gobierno y de fuerzas de seguridad para poder actuar en uno de los pilares de esta estrategia, que es una estrategia integral, que es la de poder establecer mecanismos de inteligencia coordinados, de compartir información, de actuar entonces en función de esta para poder adelantarse, digamos, a los hechos y no nada más ir a confrontarse con grupos del crimen organizado, sino de hacerlos de manera planificada. Y hemos estado viendo ya en las últimas semanas resultados de eso, que pues han sido contundentes, independientemente de que eso no implique que no sigamos viendo incidentes en distintos puntos o regiones de la República en donde pues tenemos una situación crítica de descomposición social y de violencia y de actuación del crimen organizado. Pero digamos, esa parte está caminando y creo que está caminando particularmente bien en algunos estados ya y se está articulando más. Me parece que este esfuerzo, digamos, a nivel nacional va a seguir como cerrando esta tenaza. Y luego la otra parte que es fundamental también y en la cual también se está profundizando es en la que tiene que ver con pues, la atención no solamente del síntoma, es decir, de la violencia ya desplegada, sí, sino de las causas de esta violencia, justamente esta descomposición a partir de pues los elementos propios de cada una de las regiones, porque no es lo mismo Chiapas o Panteló que lo que está sucediendo en Guerrero, que lo que sucede en Sinaloa, que en las últimas semanas vimos rápidamente este crecimiento exponencial de la violencia en función de una situación particular. Entonces, creo que además de esta parte en donde se está atendiendo de manera táctica y operativa y hacia, digamos, ofensivamente la parte de la seguridad, por otro lado también se están atendiendo estas otras necesidades que tienen que ver con o el conflicto social o las necesidades públicas sociales que tiene cada una de las regiones, ¿no? Ahora estábamos viendo en Panteló específicamente toda esta campaña o este programa humanitario para atender a las poblaciones que están siendo afectadas por este conflicto entre dos grupos a través de los servicios. Estamos viendo las imágenes de las acciones de paz en Panteló. Exacto. Despensas, servicios, luz, agua, una de las cosas que estaban siendo muy afectadas o que están afectando a la población de manera muy profunda. Esto se atiende de manera particular. En Guerrero, a través de estas ferias de paz, en donde no solamente también son los programas sociales y también destinados a sectores específicos que son los más vulnerables. En principio estábamos viendo este fin de semana de ayer un programa Guerreras, me parece, Guerreras de la Paz, específicamente para mujeres. En fin, creo que hay una intencionalidad de generar diseños que se adapten a las distintas circunstancias. Y otra cosa, pues es también Sinaloa, ¿no? Que hemos visto la actuación específica, directa, presencial del secretario de Seguridad Pública coordinando a un gabinete de seguridad que abarca a los diferentes niveles de gobierno. Entonces, me parece que, digamos, las dos grandes pilares de esta estrategia van caminando en paralelo y es muy pronto ahorita para decir, bueno, ya estamos del otro lado, pero no, digamos, yo no podría visualizar
que por dónde más, ¿no? Así es. Por dónde más, porque también hay que decir, esta estrategia sí desde el sexenio pasado también ha venido dando resultados, ¿no? Que de pronto no son asequibles si uno se sujeta a lo que es el relato de los grandes medios de comunicación, ¿no? Así es. Y una de las acciones más importantes fue el decomiso histórico de Así es. fentanilo en Sinaloa, ¿no? Sí, creo que manda señales. O sea, por un lado, creo que no hay que quitar el factor o el actor de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, creo que esta cohesión, me atrevo a decir, nacional, sobre la importancia de resolver el problema de seguridad, no solo en el discurso, sino en acciones, sí atraviesa a todos los estados. O sea, hay que recordar que Guanajuato, Querétaro, ¿no? Pretendían, digamos, enarbolarse como islas, ¿no? O sea, como eran islotes donde no pasaba nada. Y bueno, la criminalidad en Guanajuato incrementando lo que sucedió en Y Querétaro. expandiéndose a Querétaro. No, o sea, lo que pasa en Querétaro, ¿no? Y entonces eso tengo la impresión que genera una noción de que sí importa la coordinación entre todos los niveles estatales. Hay cambio también de gobierno en Jalisco, ¿no? O sea, cambian los actores. Sinaloa, hay un antes, lo hemos comentado en esta mesa, hay un antes y un después, digamos que a raíz de lo del Mayo, y desde luego ahí es donde entra el factor Estados Unidos. Sí. Y creo que en un momento de transición, que es lo que se está viviendo en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, pero en específico con Donald Trump, creo que el gobierno federal está mandando las señales sobre la importancia, pues, de cerrar filas con la estrategia de paz. Creo que con eso tiene que ver este Consejo de Seguridad Nacional en Acapulco. Y por eso percibo, digamos que una directriz consensuada, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, una voluntad colectiva sobre que los esfuerzos deben estar ahí, y desde luego el decomiso de fentanilo, pues, que digamos que fue histórico. Creo que estos actos que vemos después del decomiso bueno, no solo fue un gran golpe, ¿no? Un gran operativo, como se pretendía que a punta de grandes operativos se iba a resolver el problema de seguridad nacional. Creo que la señal que se manda es que no nos vamos a quedar solo en los operativos, la presidenta también lo ha dicho, Sí. sino que tiene que ver con otros factores, con coordinación de las fiscalías, con coordinación con los gobernadores, y hay que decirlo también, creo que vendrá, y esa es una conversación que habrá que tener, de qué va la seguridad binacional, ¿no? Así es. Vamos a un corte. Ahorita no nos dejen. Regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Nos quedamos analizando justamente las acciones de seguridad pública y las acciones de paz, también en las comunidades donde están más afectadas por los enfrentamientos y la delincuencia organizada o no organizada. Y por supuesto nos quedamos con esto que planteó Emerson Segura, que es el desafío de la seguridad binacional y pues el desafío de Donald Trump, ¿no, Jesús? Es decir, una vez más está demostrando Donald Trump que él está dispuesto a presionar, por lo menos declarativamente, ¿no? Y la presidenta también está dispuesta a defender una posición de soberanía, de respeto, a México se le respeta, lo dijo ya 3 veces en la mañanera. Y sin embargo, bueno, el tema, por lo menos, al menos desde la óptica de Trump, va por una línea que ya se había vivido también en el sexenio anterior. ¿Qué perspectivas observas? Bueno, lo primero es que digamos, el contexto de la seguridad como de la migración, que son los dos temas Sí. que ha puesto en la mesa Trump, pues en el caso de México creo que no podemos descartar la parte, digamos, del uso político de ambos temas. El surgimiento de caravanas, cada vez que se requieren para el debate público, en el caso de Trump, Sí. aparecen, curiosamente como aparentemente espontáneamente, pero pues están inducidas, ¿no? Construidas para crear ese sujeto político que le permita a Trump hacer su propaganda. Y por el otro lado, porque están siendo atendidos, porque además la gente no sabe, pero por primera vez se logró que haya una regulación migratoria con Estados Unidos, que a través de citas
Sí. desde la frontera de su país puedan llegar con una visita ya, digamos, programada a la frontera y encontrarse con las autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar el asilo Así es. o el tipo de migración que requieran, laboral o lo que sea. Entonces, esto no existía. Esto es algo que la administración de Andrés Manuel López Obrador logró con la administración Biden y que hoy en la frontera muchos de los migrantes que tienen cita con CBP-1, que ese es el nombre de la institución con la que atiende a la migración o regulada y no regulada, porque también hace detenciones, pues hay transporte incluso desde la frontera de Tapachula para quienes tienen cita, lo cual evita que los migrantes tengan que hacer por su propio pie, llegar a la frontera para llegar a esa cita. Los que no tienen cita o los que todavía no han hecho el trámite son los que se echan a andar, Exacto. a caminar. Entonces, ahí también hay una situación que, por ejemplo, ante esta atención en Tapachula, pues han surgido otras rutas a lo largo de la frontera con Guatemala, y ahí está el tema de frontera Comalapa, La Concordia, San Cristóbal, Panteló, que esa es una ruta hacia el Golfo de México. Sí. Panteló surge como conflicto, digamos, porque ahí hay una nueva ruta de tráfico de personas, de migrantes, y que se están disputando los cárteles. Entonces, esa es una... Y la población que está atenazada, o parte de la población que alega que el crimen organizado se ha apoderado del municipio, pues se declaró en rebeldía y está actuando como un grupo armado. Entonces, sí hay una confrontación social, pero también hay un componente de seguridad y de crimen organizado. Ahora con las brigadas de paz y las mesas de paz que se está haciendo, que es la presencia del gobierno federal y la atención a la población, pues de esa manera se está mitigando el enfrentamiento, pero hay que resolver, digamos, mediante la negociación política y social con la población, pero también atendiendo a acotar o a detener a los responsables de la violencia. Por el otro lado está el asunto de que el crimen organizado y el negocio de las drogas ha adquirido pues nuevas facetas, nuevas formas que han, digamos, acelerado la violencia. El cambio del patrón de consumo en Estados Unidos y del mercado, a partir de que el fentanilo es la principal droga que se consume y que con más ganancias genera, porque recordemos que el narcotráfico es un negocio, sí. Y entonces van a apostar por las drogas que generan más ganancia. Fue la cocaína durante más de 30 años, hoy es el fentanilo. Entonces, todos estos fenómenos delincuenciales que estamos viendo en el país también tienen que ver con esas rutas, más que con... O sea, ¿son coincidentes las rutas del trasiego de drogas en el caso de personas? de Guatemala, sí. Sí. El tráfico de armas, de drogas y de personas. Y de personas. Ese es el componente y por eso tanta violencia para disputarse el control territorial. Así es. Al mismo tiempo también tienes el componente y eso es lo que está pasando en Tabasco, con la confrontación ahí con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que era el que dominaba, digamos, toda esa región del sur. Así es. Entonces, también el hecho de que los grupos armados del narcotráfico utilizan la propaganda armada como una forma de comunicación. Y eso, entonces ahí sí, su liga con la discusión política en Estados Unidos es casi sincronizada, ¿no? Entonces, también llama la atención que ocurran crímenes, digamos, de alto impacto en centros comerciales, en centros nocturnos. Así es. Y que alimentan esta situación del debate que hay en Estados Unidos sobre si deben intervenir o no para resolver el problema de la seguridad y el tráfico de las drogas, particularmente el fentanilo, que sigue la polémica si en México se fabrica fentanilo o no se fabrica. Hasta ahora todos los laboratorios que se han incautado son de metanfetamina. Así no es. se ha encontrado, a diferencia en Canadá, donde ahí se encontró una fábrica de fentanilo, aquí no hay fábricas de fentanilo. Entonces lo que hay, se ensamblan las pastillas, juntan 2 precursores químicos o 3 y es lo que se ensambla, pero no hay un proceso químico para la fabricación. Entonces, y curiosamente es un dato importante, el 60% de los precursores químicos del fentanilo, o que para producir fentanilo, entran por la frontera de Estados Unidos a México. No por los Entran puertos por la de vía legal, Manzanillo, por la vía comercial, entran con permisos, entran empresas establecidas. Wow. Y entonces ahí está por eso México tiene
un protocolo que no tiene ningún otro país para, con COFEPRIS, con la Marina, Sí. para hacer trazable todos los precursores químicos. Entonces está cambiando el comercio de estas sustancias farmacéuticas, porque, bueno, el principal uso es farmacéutico, pero también es multiusos, también tienen otros Así usos es. industriales. Entonces, de quien importa esas sustancias está buscando hacer trazable a dónde van cada parte del cargamento, porque ya se vio que hay una fuga muy grande y que regresa por la vía ilegal a la frontera. Curiosamente también, los que cruzan la frontera con fentanilo no son mexicanos, el 85% de los detenidos son estadounidenses. Entonces también Es decir, hay- la retórica de Trump no coincide con la realidad. no, el negocio es estadounidense. Claro. Como Claro, pero por la los muertos son manera en cómo mexicanos. se construye y cómo se efectúa y cómo se vende en Estados Unidos, no hemos visto todavía ninguna acción ni financiera ni policíaca amplia para combatir los cárteles en Estados Unidos que distribuyen, venden el fentanilo. Entonces, creo Así que es. ese es un tema importante. Y que, bueno, pues en México se están tomando cartas en el asunto, porque también aquí se combina con otro delito que es el huachicol, o sea, el robo de combustible, Exacto. que es muy rentable, y por eso las rutas del huachicol, pues es Guanajuato, es Querétaro, Hidalgo, Puebla, ¿no? Que son donde van los ductos, Así y es. es donde obtienen... Tamaulipas también. Tamaulipas, que ahí es un fenómeno interesante como se vende huachicol por la frontera y luego regresa, se vende en México. O sea, ahí hay una falta de control. O sea, es un crimen organizado binacional, Así es. en donde evidentemente los O intereses sea, empresas más tejanas fuertes- compran el huachicol Exacto. y luego lo regresan, lo venden como propio. Pero hay mucha hipocresía entonces por parte de Pues la digamos que hay retórica trumpiana. unas zonas grises donde los negocios están, digamos, no son muy públicos. No muy claros. ¿Alguien quiere agregar algo de Sí, este yo tema? sobre este tema Sí. justamente Claudia. del tema de la lucha contra el fentanilo binacional. Esto que mencionabas del sistema de la trazabilidad es el sistema E-Trace que ha sido en combinación en este marco del diálogo de alto nivel en cuestiones de seguridad que viene desde la administración de Biden. Hay trabajos pues en marcha, pero por supuesto con esto nuevo de la era Trump todo se va a dimensionar de una manera muy diferente. Yo lo que veo aquí son dos cuestiones. El tema del diálogo y del parloteo que tiene Donald Trump como un gran empresario mediático, que pues tiene por supuesto el tema de las redes sociales con Elon Musk de la mano y que pues eso hace que tenga pues prácticamente toda la atención para bien y para mal. Y otra cuestión también destacaría yo a nivel ministerial, a nivel secretarial, todas estas diligencias que ya se han comenzado a dar desde el sexenio pasado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente y también por supuesto en la administración de Biden, que si bien termina como está terminando en los números de popularidad, sí se ha llegado a marcar una mejoría en cuanto al combate al fentanilo de cuando empezaron esas administraciones en un inicio. Entonces, pues, digamos que la ruta está trazada, pero por supuesto que va a haber bastantes diferencias ahora que sea la llegada de Trump y más allá de estos amagos de que, bueno, si no combatimos el fentanilo y demás, como si fuera nada más una cuestión unilateral que dependiera de México, ¿no? O sea, sí es una Sí. cuestión binacional y también pues de una manera tripartita y hasta incluso por supuesto vinculada con China, que es de donde llegan los principales precursores, ¿no? Bueno, de Asia, ¿no? Porque no Sí, solo de China Asia, produce de Asia y de fentanilo. China, y China ya Singapur. también ha ¿India manifestado produce? su intención. India produce de- fentanilo, se exporta desde Singapur. Canadá. Así es. Hay algunos cargamentos las que vienen de rutas. Corea del Sur. Entonces, es todos los principales puertos de Asia. Entonces, tampoco para no satanizar solo un país, sino Exactamente. es un fenómeno regional donde se produce. Ahora, esta- Jesús, a mí sí me gustaría... pero sí quería comentar Sí. de lo del diálogo de alto nivel del binacional. Sí. Cuando se dieron cuenta los estadounidenses que México sí tiene un protocolo necesario, claro. de trazabilidad que hizo la Marina Así es. para indagar por las Se rutas sumaron de en las investigaciones. sustancias y los precursores. ¿Estados En Unidos no lo Estados tenía? Unidos no No lo lo tienen. tienen. Y no revisan en los puertos. O sea, revisan, pero pues damos es- una es- muestra. esa fue una y gran entonces aportación de México. O sea, nosotros sí tenemos Así es. protocolos en el puerto de Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, en Salina Cruz, sobre todo en la parte del Así es, Pacífico, así es. donde la Marina, por eso han aumentado las incautaciones, no solo de importaciones, también Sí. de exportaciones, porque también digamos que se ha encontrado cargamentos de metanfetamina hacia Australia, hacia otros lugares del mundo, desde puertos mexicanos, pero la Marina
revisa qué se exporta y qué se importa. Entonces, Exactamente. con esos nuevos protocolos ayuda. Es lo mismo que con las campañas de prevención. Es decir, Estados Unidos no tiene campañas de prevención. A ti te tocó aquí articular una campaña en las escuelas, en los medios de comunicación contra el consumo de fentanilo. ¿Y en Estados Unidos qué hay? ¿Nada? No hay nada. ¿Ni siquiera a nivel estatal? Cuando nosotros publicamos, porque era una consideración de carácter informativo, exponer las consecuencias físicas, que la gente vea cómo te conviertes en zombie consumiendo fentanilo, que te vuelves un zombie, ya no tienes voluntad propia, ni siquiera para mover tu cuerpo. Eso, evidentemente, la prensa estadounidense, sectores liberales estadounidenses, criticaron esto como una estigmatización y como un uso político de México sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces yo hablé con la alcaldía de Filadelfia, porque el alcalde hizo declaraciones de que de las imágenes que estaban pasando en México eran reales, pero que en Estados Unidos no se veían, porque hay un tema con la estigmatización de las víctimas. Claro. Pero una cosa es no estigmatizar a los consumidores y otra cosa es invisibilizar lo que está pasando. Porque el efecto dominó de eso. Ya ves ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, donde ya la zombificación está ocurriendo. Incluso en la frontera México-Estados Unidos. Así es. Ya empieza a haber pues zombies de los dos lados, ¿no? Entonces, sí es importante advertir el peligro que significa estas sustancias, pues, el fentanilo, que además la utiliza el narcotráfico poniéndola en otras drogas para enganchar, porque como el efecto es enganchador... La utilizan incluso con la marihuana. En el caso ya, mexicano. O sea, es una combinación con la muy cocaína, explosiva. Con la marihuana. Tenía una pregunta. A partir del diálogo de alto nivel, ¿cambió algo el tema de la trazabilidad allá en Se Estados está Unidos? viendo que haya, precisamente en la importación de precursores desde Estados Unidos a México, de los dos lados de la frontera, se está haciendo protocolos para precisamente Porque en lo evitar eso. fundamental, digamos, el discurso no es muy distinto del que tiene Trump respecto al diagnóstico. O sea, México es el gran culpable. No es una cosa eminentemente compartida, ¿no? Bueno, pero a ver, la crisis de opioides que trae como consecuencia el consumo masivo en Estados Unidos de fentanilo, la provocó la industria farmacéutica con la autorización de la FDA, con la autoridad estadounidense. Entonces, volvemos nos están culpando de algo que iniciaron ellos. Así es. Y que inició con responsabilidad oficial y con responsabilidad industrial. Entonces, nosotros no somos responsables de esa crisis de opioides. En todo caso, sí debemos ser responsables de controlar las sustancias que en nuestro país circulan. Y en este caso, como sí se trata de una crisis humanitaria, pues digamos contribuir a que ya no se siga distribuyendo de manera ilegal, porque hay fentanilo que se utiliza de manera hospitalaria, es el principal para las operaciones, para todo el fentanilo lo que se usa. Sí, es un sustituto de lo que era la morfina y de lo que eran los sedantes. Los sedantes también necesario, y que también a nivel médico. Bueno, antes de que nos clavemos más en fentanilo, pues sí, hay que hablar del otro tema que irrumpió en la escena internacional con la caída del régimen de Bashar el-Assad en Siria. Es evidente que, al menos a nivel Yo quería comentar nada más una cosa del debate Trump-Claudia Sheinbaum, porque ya se volvió un tema internacional. Sí. Y creo que en México no se ha valorado lo suficiente el hecho de que la postura que asumió Claudia Sheinbaum de llamar al diálogo, de no caer en la provocación, de no contestar de la misma manera y llamar a la cooperación y poner los temas en perspectiva. El comercio, pues el comercio beneficia a todos los países y que tiene que dialogarse cuando hay una cosa injusta. Pero llegar al extremo de la guerra comercial, pues digamos, no va a beneficiar a ninguno de los tres países, sino a los otros grupos económicos. Entonces, pero además la forma en cómo lo hizo, el hecho de declarar que ya no va a seguir en la polémica mediática, el respeto con que se dirige a pesar de las groserías o las formas no muy educadas de Trump, cambia desde una perspectiva en el debate internacional. Por un lado, el respeto, la defensa de la soberanía firme, pero además capacidad de diálogo político. Exacto. En Europa están, digamos, haciendo eco de la actitud de Claudia Sheinbaum, diferente a la de la mayoría de los gobiernos de Europa mismo, que están
pues están subyugados, Diferente a la están, de están Canadá, sumisos. el mismo Diferente a la de Canadá. Trudeau. Bueno, ya el pobre de Trudeau, Canadá. Que se ríe diciéndole que va a ser el Estado. resultó de Aquí su tenemos cena. un byte. Vamos a, si tenemos por favor el byte de cómo la última y a respuesta. resultas de esto es donde Claudia Sheinbaum entra a la lista posible Time. de la persona más De una de las más influyentes según la revista Ya está Time. entre las 10 personas más influyentes según la revista Time Así es. este año. Pero es justo por esta postura, o sea, no solo es la llegada de una mujer a la presidencia de la República por primera vez en México, sino que además qué mujer, con qué postura y Así es. y marcando una agenda muy clara y con firmeza. Vamos a ver el byte, ¿lo tenemos? Obviamente México es un país libre, soberano, independiente. Eso, pues, lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. La única manera de competir con otras regiones del mundo, pues, es mantener y fortalecer el tratado comercial, el TEMEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. Y esa es la más reciente, porque toda la semana pasada Claudia Sheinbaum estuvo acotando y racionalizando el debate, ¿no? Racionalizando un debate en donde ya he escuchado incluso a comentaristas que dicen, no, pues es que el debate no es racional, el debate es emocional. No, el debate es de comercio, de economías que están integradas y no de desplantes trompianos que ya sabemos O que sea, el Trump- debate emocional es para las elecciones, ¿no? Para Exacto. conmover a la gente y convencerla de que voten por ti. Pero en los temas importantes de fondo son argumentos, Así es. son los hechos y Datos. son las consecuencias de los actos, Sí. lo que debe estar en discusión. Y vemos no también- lo que siento o lo que creo. Es lo que a mí me sorprende de algunas mesas de debate en otras televisoras en donde dicen, no, es insuficiente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum porque Trump no es un personaje racional, por favor. Sí, y creo que, o sea, conforme han pasado los días, pues la actitud de Claudia Sheinbaum, digamos que le ha asistido la razón. O sea, apenas ayer Donald Trump ponía un tuit diciendo que Canadá es el gobernador, le decía, ¿no? El gobernador Trudeau, o sea, un poco señalando que Canadá se iba a anexionar, ¿no? A Estados Unidos, o sea... No, haciéndole bullying. O sea, frente a un bullying, o sea... ¿De qué le sirvió a Trudeau irse a meter a mar al lago, buscar la cena, buscar la foto, no? Pues cuando Trump lo va a barrer, ¿no? O sea, creo que frente a un bully, pues su postura no puede ser, digamos, que ponerte de tapete porque te va a patear, ¿no? O sea, creo que ahí... ahora que también Angela Merkel, ¿no?, ha sacado sus memorias, creo que este tipo de liderazgo frente a potencias europeas, frente a Estados Unidos, frente al mismo Putin, pues nos recuerdan, creo que también cómo la misma Merkel pues se puso firme frente a Donald Trump, ¿no? Claro. Y que esa fue la receta para ella, ¿no? Y que ahora tras el desastre de Scholz y otro, o mismo Macron en Francia, no se diga ya Pedro Sánchez en España, pues vemos cómo ese liderazgo permaneció con una postura firme, ¿no? Y que ahora creo que Claudia Sheinbaum pues lo está haciendo a nivel regional, o sea, en Norteamérica, y que es un mensaje muy duro para Latinoamérica con personajes como Milei y en Europa desde luego, ¿no? Y que Así es. además cuando tú hablas con una serie de argumentos que son razonables, es decir, o sea, justamente no estás sobre la emoción, sino sobre cosas que además enganchan con la población. No solamente le está hablando Claudia Sheinbaum a digamos, la clase política ni de Estados Unidos ni del mundo, que sí, pero también le está hablando porque la conferencia matutina tiene ese alcance y además está siendo retomada en distintos medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo, pues le habla también a las poblaciones. Y una cosa que preocupa mucho, por ejemplo, a los estadounidenses es el tema de la inflación, es el tema del encarecimiento, que ahorita ya se están cuestionando, incluso al punto en que en la entrevista a Donald Trump le preguntan, bueno, pero ¿y qué va a pasar con él? Y él tiene que aceptar Que en va a esa haber un entrevista impacto que va inflacionario. a haber un impacto, que ya es el colmo. Entonces, digamos que sí, toda esta forma de reaccionar con firmeza, con argumentos, pero también con diálogo, lo que le permite a Claudia Sheinbaum es también, digamos, transitar de otra manera en un diálogo con las poblaciones de México, de Estados Unidos, incluso de Canadá, para que desde ahí también se genere otro tipo Ahora- de presión, porque yo no sé hasta dónde va a llevar la liga un Donald Trump cuando finalmente también es un agente político que depende de sus electores, ¿no? O Lo sea, que sí va a enfrentar es a un país unido, con un liderazgo claro
y con un pueblo que tiene, digamos, sus intereses representados. Claro. Eso es muy diferente a un gobierno agachón, cuestionado en su legitimidad y con una política antipopular. Y zigzagueante, Entonces, claro. Que eso es Canadá. y como vemos, pues es el principal socio de Estados Unidos. Entonces, que diga él que la inflación, pues si sí va a haber inflación, él es un presidente de la inflación. Fue la inflación uno de los motivos por los cuales votaron en contra de Biden, o bueno, de Kamala Harris. Exacto, exactamente. Exacto. Ahora, ¿cómo vas a...? ¿Cómo? Tu promesa ¿Vas a era maniobrar? bajar la inflación, Exacto. mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, de los trabajadores. Ahí está el Por eso frente a su votaron máxima latinos y contradicción. muchos por él, por esa razón. Yo les pregunto, ¿creen que entonces en este primer round, o estos primeros rounds de provocación de Trump, es para mí y para otras personas evidente que lo que él busca es fragmentar la negociación, hacer 2 tratados de comercio, uno con Canadá y otro con Estados Unidos? Creo que ese intento fracasó, por lo menos desde el ángulo de la racionalidad de México, de los argumentos que ha estado dando la presidenta. En otras palabras, no fue y no ha sido tan negativo este encontronazo declarativo con Trump. No, bueno, a Trudeau, el primer ministro, lo trata pues como gobernador del Estado 51 de la Unión Americana, y a la presidenta la trata de presidenta. Claro. O sea, o sea, el trato sí es Aún muy... sabiendo que es un personaje con tendencias misóginas, con Sí, tendencias sí. al bullying, a desconocimiento de la autoridad, sobre todo si es una mujer presidenta, pero no le salió bien a Trump. Es decir, no le ha salido como él esperaba. Además hubo un efecto muy negativo en los índices bursátiles, en el dólar también. Es decir, el round de sombra que hizo Donald Trump antes de llegar a la presidencia no ha salido del todo bien para él, sobre todo para los intereses del grupo político, empresarial que representa. Y además, digamos, que eso es algo que en el debate Andrés Manuel López Obrador lo dejó establecido. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales actuar? Así es. Pues frente a la competencia internacional, no vamos a decir países, pues tiene que fortalecerse la América del Norte, ¿no? Claro. Entonces, necesita la unidad de los 3 países. La división, la fragmentación, la ruptura de las cadenas de producción Así va a es. afectar la competitividad de los Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere regresar a dominar el mercado mundial, necesita aumentar su competitividad. Canadá y México se lo ofrecen con esa posibilidad. Claro. Entonces, dinamitar esa capacidad, pues es darse un balazo en el pie. Insistir todavía en lo de los aranceles, lo único que le está generando es un nerviosismo en los mercados y en sus propios socios, en los socios que Estados Unidos tiene en Europa y con Asia. Sí, el punto yo lo que creo es que básicamente está como allanando el terreno para llegar a negociaciones en donde ya pueda tener per se con su discurso mediático, pues a una América del Norte dividida con México y Canadá, y a partir de ahí negociar bajo sus propios términos. Pero se encuentra precisamente pues con un Canadá que está también denostado, queriendo como también ahí flexibilizar algunas cosas para que no vaya tan mal, y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum pues es muy clara, ¿no? Es básicamente plantearse con las cuestiones de la soberanía tal cual como lo hizo el presidente López Obrador, y se ganó su respeto. Y con la estrategia Y del con esa efecto estrategia. global. Es Bien. decir, por más que Trump crea o quiera hacernos creer o quiera hacerle creer a sus votantes que Estados Unidos es una ínsula y que va a poder hacer cosas o va a poder desarreglar el comercio internacional con aranceles del 25%, del 10% a China, etcétera, pues eso ya no es posible. Sí. Es decir, ya hay una dinámica más allá incluso del propio voluntarismo de Trump o de estos fascismos al estilo democrático, digamos, como son los de Milei, como son los de... Son naciones pues que tenemos una economía que está combinada, y ya tal cual hoy el presidente de China, Xi Jinping, en una reunión del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba diciendo que esta guerra arancelaria no va a llegar a nada. Entonces ya también está mandándole un mensaje a Donald Trump de que pues baje también un poco las cadenas. Y le recordó que la economía norteamericana iba a ser la más afectada. Sí, pero también yo creo que un poco en la lógica que señalaba Jesús, o sea, creo que
en la lógica perversa de Donald Trump, o sea, yo creo que él está consciente totalmente de esta interdependencia con Canadá y con México, que somos claves para ser la región más competitiva y la que tiene un intercambio comercial intenso, el mayor del mundo. O sea, creo que Donald Trump está consciente de eso y creo que más bien... lo hace antes de entrar al gobierno, entra hasta el 20, ¿no? O sea, Sí. esta amenaza de aranceles, o sea, creo que también nos da la sensación de que tuviera un botón de aranceles o no, ¿no? Ahorita lo aprieta, pues no lo puede apretar porque no es presidente hoy por hoy. Y creo que ahí es donde, por eso lo hace. Por otro lado, creo que el llamado es a ver de qué están hechos, ¿no? Tanto Trudeau como Claudia. O sea, yo lo veo así en una lógica perversa, a ver cómo reaccionan y a ver con quién cuento y con quién no en América del Norte Siempre negocia frente al generando mundo, ¿no? miedo. Y entonces, Eso. desde luego que Trudeau pues agachó y se puso de tapete, no, pues no me va a servir para nada, mañana lo van a echar en las elecciones. Y por otro lado, Claudia responde firme, tiene un respaldo popular, tiene instituciones, tiene una transición, digamos que institucional por la que está atravesando México, ¿no? O sea, tiene igual que él, o sea, el Congreso también tiene, digamos, un poder judicial en transformación. O sea, tiene los instrumentos de poder, digamos que muy por encima de los que tiene Canadá. Pero ¿no? también tiene a Gabriel Cuadri y también tiene a Marco Cortés como aliados. ya Pero con bueno, eso. ya se nos acabó el tiempo, compañeras, pues, diría. compañeros. Muchas gracias por estar en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.